Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos da el privilegio de poder compartir el consejo de su palabra. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 11. Vamos a estar viendo el tema, mirad pues cómo oís. La palabra de Dios dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyendo, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyendo, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas los que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Esta palabra realmente ha bendecido mi vida y espero que bendiga la suya de la misma manera. Dice el versículo 12, la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino y los de junto al camino son los que oyendo y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Muy importante que creamos la palabra, pero que nos mantengamos creyendo. No dejemos que venga el enemigo y quite esa palabra que ha sido enviada para nosotros. Yo sé que en algún momento ha sido tocado por algún mensaje. Yo sé que en algún momento has sido ministrado por la palabra de Dios y has creído en Jesucristo. Lo que tienes que tener cuidado es que el enemigo viene muchas veces y se roba esa palabra, se roba eso que te ha puesto para que tú no creas y seas salvo. Al igual que junto al camino, a veces permitimos que no haya lugar en absoluto para la palabra en nuestra vida. Recordemos que la semilla de la que estamos hablando es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no permitimos que esa palabra esté en nuestro corazón. Lamentablemente en Guatemala la cultura de la lectura no se da. Son pocas las personas que aman la lectura, mucho menos la lectura de la palabra del Señor. Pero es tiempo que nosotros comencemos el buen hábito de leer la palabra de Dios. Esta palabra es la que nos va a mostrar el camino, la que nos va a traer fortaleza para que nosotros sigamos adelante. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener creyendo y cómo esa semilla se va a mantener y va a germinar y va a dar fruto en nuestros corazones? Cuando nosotros nos mantengamos leyendo su palabra, estando siempre en comunión con el Señor. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Miren qué tremendo versículo. Necesitamos nosotros la humedad. En el contexto, si usted lee el capítulo desde los primeros versículos, va a encontrar esta parábola del sembrador. Acá en los versículos que yo le estoy leyendo, ya Jesucristo está explicando a sus discípulos la parábola. Pero ahí usted va a encontrar que por falta de humedad, es que esta semilla que cae sobre la piedra se muere, porque no tiene humedad, no hay raíces. Entonces, ¿qué es lo que provoca muchas veces que nosotros no avancemos, que no haya humedad espiritual en nuestra vida? Cuando no leemos su palabra, cuando no oramos, cuando no hay ayuno en nuestra vida, cuando no hay relación con Dios, no hay humedad en nuestra vida. Y tengamos cuidado, porque si nos mantenemos de esa manera, en el momento de la prueba no vamos a soportar. Así que tú y yo necesitamos día a día pedirle al Señor que riegue nuestra vida con su presencia, con la presencia de su Espíritu Santo, para que nosotros podamos estar vigorosos y fuertes y podamos nosotros dar fruto con perseverancia. Versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyendo, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Miren qué tremendo este versículo. Dice que los que oyen y se van muchas veces son ahogados por los afanes. Muchas veces tal vez tú escuchaste un mensaje, tal vez alguien te dio una palabra,
De repente en una congregación tú le entregaste tu corazón a Cristo, pero que al irte a tu casa te olvidaste de tener una relación con Él y te quedaste únicamente con esa semilla que quedó allí, pero no le diste lugar al Espíritu Santo que siguiera ministrando tu vida, que siguiera trayendo esa humedad a tu vida para que esta semilla pudiera germinar y dar fruto. Entonces, ¿qué pasó? El afán de tu día a día también dañó tu vida. Y entonces no había fruto, no se halló fruto en tu vida. Y comenzaste a desvanecerte y comenzaste a desmayar en tu relación con Dios. El afán del trabajo, el afán de los negocios, el afán de tu hogar, el afán de tus hijos. Tantos afanes, tanta ansiedad de este mundo que pueden ahogar nuestra vida y no nos van a dejar crecer en nuestra relación con Dios. Entonces, tengamos cuidado con el afán. El afán no viene de Dios. Recordemos aquella parábola también, aquella historia que encontramos en la palabra de Dios de Marta y María. Y recordemos que a Marta se le dijo: afanada y turbada estás. Y María había escogido la mejor parte, que era estar a los pies de Jesucristo, escuchándolo a Él. Muchas veces nosotros, en lugar de orar, en lugar de tomar un tiempo para estar con el Señor, dejamos que el afán, dejamos que tantas decimos: solo voy a hacer esto y voy a orar, solo voy a hacer esto y voy a leer la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros se nos va el día y pasamos afanados todo el día y no hemos estado a los pies de Jesucristo, que es la mejor bendición que nosotros podemos encontrar. Entonces nosotros necesitamos ponernos a los pies de Cristo, estar orando, estar clamando. Recordemos que el afán, yo no sé si tienes alguna deuda, yo no sé si estás pasando alguna situación, quizá no tienes trabajo y no hayas ni qué hacer, pero déjame decirte, la salida está hacia arriba. Si tú te postras, si tú clamas, si tú le pides al Señor que te ayude y te muestre y te dé la salida, Él te va a dar esa salida. Recuerdo una anécdota. Algunas personas, para agarrar pececitos, meten las peceras en el mar para agarrar esos pececitos de colores. Y cuando ya los pececitos están dentro, ellos comienzan a querer escapar de las peceras y comienzan a irse a un lado y comienzan a ir al otro y se topan con el cristal porque no pueden salir de allí, sin darse cuenta que la salida está hacia arriba. Y luego sacan la pecera y ellos son capturados. Pero si nosotros nos damos cuenta, la salida estaba hacia arriba. Muchas veces nosotros vamos con el vecino, vamos con el amigo, vamos con el familiar, vamos con el hermano muchas veces a querer que nos ayude y no nos acordamos que la salida está hacia arriba. Él es el que nos va a dar la salida, Él es el que nos va a dar la solución a cualquier problema. De repente estamos pasando alguna situación difícil porque algo nos está enseñando el Señor. Aprendamos a que si estamos pasando por algo difícil, le digamos: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame a aprender. Hay algo que tú quieres que yo aprenda de esta situación que estoy pasando. Dice también que una de las cosas que los ahoga son las riquezas. Esta es otra situación. Muchas personas, de la misma manera que se afanan, las riquezas muchas veces los ahogan. A veces personas que tienen dinero están cuidando tanto sus pertenencias, están cuidando tanto sus cosas, están tan afanados en hacer más dinero del que ya tienen, que no tienen tiempo para buscar de Dios. Han creído por un momento, han creído por un tiempo, pero ese afán y esas riquezas que tienen los han apartado nuevamente del Señor. Nosotros necesitamos entender que el mayor tesoro que podemos tener es haber encontrado a Cristo. Todo lo que podamos adquirir en esta tierra se va a quedar. La Biblia dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sabemos que todo pasa, todo se acaba, todo dejará de ser, pero lo que es eterno es habernos encontrado con Cristo y estarnos preparando para su venida. Entonces muchas veces las personas tienen riquezas y esas riquezas los alejan, pero hay otras personas que no las tienen, pero por el afán de querer alcanzar esas riquezas se meten a tantos negocios, se meten a tantas cosas, terminan fallándole al Señor, ni siquiera logran las riquezas, pero ese afán de alcanzar esas riquezas no los dejaron acercarse a Cristo,
ni lograron las riquezas, ni lograron su salvación. Y nosotros necesitamos tener muy en cuenta estas cosas. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con eso. Así que eso es lo que debemos de poner en nuestro corazón y no dejar que las riquezas ahoguen nuestra relación con Dios. Número 3, los placeres de la vida. Qué tremendo que los placeres de la vida muchas veces alejan al ser humano de conocer a Dios y de vivir una vida realmente dedicada al Señor. Los placeres, esta carne pide muchas cosas. Y en lugar de sujetarla, llevarla cautiva a la obediencia de Cristo, muchas veces dejamos que esta carne se deleite con todo lo que se le antoja. Y es tiempo que nosotros de rodillas hagamos morir esta carne y sujetémosla para que ella esté en obediencia a Cristo. No podemos darle rienda suelta a nuestra carne para que se deleite en sus placeres. La vanidad es un placer. Las modas es un placer. El sexo, muchas veces, el adulterio, la fornicación, están muchas veces viviéndolas. Algunos que están dentro de la iglesia, que ya la semilla llegó a sus corazones, pero que está ya ahogándose porque están viviendo en sus placeres y en sus deseos. Y no se dan cuenta que esos mismos placeres, el complacer esos deseos de su carne, los está arrastrando a una condenación eterna. Ya es tiempo de pararnos y decir, no puedo seguir viviendo de esta manera. De otra manera no se puede llevar frutos. Si se vive afanado, si se vive pensando en las riquezas y dándole rienda suelta a nuestros placeres, a nuestra concupiscencia, nosotros no vamos a poder llevar fruto. Es por eso que vemos muchos cristianos dando un mal testimonio. Porque a lo mejor en un tiempo estuvieron vigorosos y fuertes y con humedad porque escucharon la palabra y comenzaron a buscar de Dios, pero se olvidaron. Pensaron que ya lo sabían todo y que podían seguir adelante sin necesidad de orar, sin necesidad de ayunar, sin necesidad de leer la palabra. Y entonces fallaron y terminaron perdiendo esa relación con el Señor. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si nos damos cuenta, los versículos que hemos leído, en el versículo 12 dice los que oyen, está hablando de escuchar la palabra. En el versículo 13 dice habiendo oído, nuevamente se está escuchando la palabra. En el versículo 14 dice los que oyen nuevamente. Y en este versículo dice la palabra oída. Así que se trata de escuchar, pero necesitamos escuchar con una actitud correcta. Por eso el tema es mirad pues cómo oís. Y quiero que vaya conmigo al versículo 18 de este mismo capítulo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Necesitamos nosotros escuchar la palabra con un corazón enseñable. Es por eso que nosotros no podemos ver la palabra como cualquier otra literatura que se nos está leyendo o algo que se nos está contando de alguien. Nosotros debemos ver la palabra como la palabra de Dios, algo vivo y eficaz, algo que nos va a juzgar cuando estemos delante del Señor, de qué manera nosotros la escuchamos y de qué manera nosotros la vimos. Necesitamos escuchar con atención, de una manera retentiva, es decir, yo escucho y retengo. Por eso un buen consejo es que cuando estemos escuchando la palabra de Dios tengamos algo para anotar. Y si sientes que en algo el Señor te ha hablado, apúntalo, anótalo, toma las citas, anota qué o que el Señor te está hablando, para que tú luego vayas y comiences a analizar la palabra de Dios y pueda esa palabra dar fruto en tu vida. Entonces, mirad pues cómo oís. Debemos oír con fe obediente. Muchas veces creemos la palabra, pero no la obedecemos. Decimos, sí, es cierto. Si platicamos con nuestros amigos, si platicamos con algunos vecinos, nos van a decir, sí, la palabra de Dios es verdad.
Y a veces hasta nos respetan porque dicen, no, es una iglesia, ellos son cristianos y saben que estamos en la verdad. Pero ¿saben qué? Necesitamos oír con fe obediente. Una fe que dice creo y por lo tanto obedezco. ¿Saben por qué? Porque es mentira decir yo creo en Dios y seguir viviendo hundidos en el pecado como se nos da la gana, dándole rienda suelta a nuestra carne y a nuestros deseos. Es mentira decir que creemos en Él, porque si creemos en Él, si escudriñamos su palabra, sabemos que nuestro Dios es un Dios poderoso y sabemos que nuestro Dios es un Dios que merece respeto y que merece que andemos delante de Él rectamente. Él es soberano, Él es poderoso, es omnisciente, omnipresente. Él mira todo lo que hacemos. No importa que te vayas al rincón más escondido, ahí el ojo del Señor te está viendo. Por lo tanto, si tú conoces eso del carácter de tu Dios, si tú conoces de los atributos de Dios, quién es Dios, por lo menos en una mínima parte, tú comprendes quién es Dios, tú vas a obedecer lo que su palabra te está mandando. ¿Y sabes qué? Cuando sientas que estás a punto de fallarle, que llegó alguna tentación a tu vida, tú vas a llorar, tú vas a correr a Él porque tú dices, Señor, yo no te quiero fallar. Yo sé que lo que me espera, si yo te fallo, si yo cometo algo que a ti no te agrada, si yo te falto, si yo tiro a la borda el testimonio y no guardo tu palabra, lo que me espera es algo terrible y yo no quiero eso. Entonces tú te mantienes en clamor, en obediencia, y tienes esa fe obediente hacia Él. De otra manera es mentira. Tú no me puedes decir que has creído en Jesucristo si no sabes guardarte para Él. Entonces escuchemos la palabra de Dios. Mira pues cómo oyes. ¿Qué estás escuchando? ¿Escucha la palabra por oírla o escucha la palabra con la intención, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué tengo que cambiar de mi vida todavía? ¿Cuáles son esas áreas que no he podido cambiar? Escucha con gratitud y con oración. Después que oíste la palabra y el Señor te habló, dobla tus rodillas antes de dormirte. Si llega y medita en lo que escuchaste, en el mensaje que Dios te habló, en esas pequeñas palabras que sentiste que fueron para ti, medita en ellas. El libro de los Salmos nos habla de que es hermoso que aún en nuestra cama meditemos en la palabra del Señor. Medita en ella y esa palabra se va a hacer rema en tu vida. Esa palabra se va a volver alimento para tu espíritu y vas a poder salir en victoria en cualquier situación. Dice que al que tiene se le dará. ¿Qué es lo que se le va a dar? Más deseos de oír. Escucha esto. Si tú amas la palabra, si tú te preocupas por comprender la palabra y amarla, se te va a dar más deseos de oír. Vas a sentir el deseo de, vas a estar esperando el miércoles, vas a estar esperando el sábado, el domingo, a ver a qué horas va a salir la prédica. No te vas a conformar tal vez con las prédicas que estamos transmitiendo con el pastor y vas a buscar otras prédicas. Tú quieres más, tú quieres estar cada día escuchando palabra de Dios y vas a buscar prédicas de siervos de Dios que también pueden alimentar tu vida. Vas a tener ese deseo de oír la palabra de Dios. Pero cuando tú lo hagas con una buena actitud, cuando tú vengas a la palabra, también se te va a dar más comprensión de lo que oyes. Sabes que lo único que necesitas para entender la palabra de Dios es esto: tener una buena actitud, porque cuando tú tengas una buena actitud, se te va a dar el deseo de oír y una mejor comprensión. Tú vas a comprender la palabra y la vas a amar. Vas a decir, estas son perlas, esto es lo que la Biblia habla de que son las perlas. Y yo no sabía, de veras la palabra de Dios es preciosa. Entonces vas a tener más comprensión de la palabra. Vas a saberla escuchar y vas a saberla amar, adherirte a ella. Jesucristo nos recuerda que el crecimiento espiritual sigue al impulso positivo o negativo de nuestra vida. Tu crecimiento espiritual va a seguir al impulso positivo o negativo de tu vida. Si no te importa la palabra, no vas a crecer. Pero si tú tienes un impulso positivo de decir, no, yo voy a crecer. No, yo un día tengo que salir y predicar el evangelio y yo lo voy a hacer con todo mi corazón. Entonces es cuando tú vienes y recibes de Él
todo lo que tú necesitas. Él te va a capacitar, Él te va a enseñar a comprender, Él te va a dar ese deseo de estar en su palabra y por lo tanto vas a crecer en oración, vas a tener el deseo de ayunar, te vas a apartar en ayuno, leyendo su palabra, en oración, consagrado y apartado únicamente para Él. Y vas a deleitarte en esos momentos con el Señor. Cuando tenemos los hábitos piadosos de retener la palabra de Dios y vivir la palabra, crecemos espiritualmente. Nosotros necesitamos esos buenos hábitos en nuestra vida. En conclusión, el versículo dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Algunos piensan que tienen ya el conocimiento y que no necesitan más. Pero si tú no aprendes a amar la palabra y a ponerla en práctica y a vivir como la palabra de Dios te está diciendo que vives, entonces tú solo piensas que tienes algo, pero no lo tienes todavía. Así que escudriñemos estos versículos. Yo te animo a que leas todo el capítulo 8 de Lucas y vas a encontrar ahí un gran tesoro para tu vida. Todos en algún momento hemos estado secos, nos ha faltado humedad. Todos en algún momento hemos retrocedido. Ningún perfecto hay. Pero la palabra de Dios cada día nos da la instrucción de cómo mantenernos firmes y cómo mantener esa humedad en nuestras vidas. Aunque te falten las fuerzas, aunque sea arrastras, pero di: no me quedo. Yo voy a doblar rodillas, yo voy a orar. No se va a terminar el día sin que yo levante un clamor delante de mi Dios y le pida fuerzas para cada día de mi vida. Tú no puedes estar confiando en que oraste el domingo y te va a servir para toda la semana y hasta el próximo domingo vas a orar. Debemos hacerlo todos los días. Orar, venir a su palabra y mantenernos con esa humedad que la presencia del Señor nos da. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me has hablado primeramente a mí. Y el predicar tu palabra me hace responsable de la mía, Señor. Si tú me estás mostrando, Señor, esta enseñanza tan clara, Señor, a mi vida, yo soy responsable de mi relación contigo. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdame, Señor, a mantenerme esperando que tú riegues mi vida con tu presencia todos los días, Señor, para estar fortalecida. Para que cuando llegue la tentación yo pueda vencer, para que cuando llegue la prueba yo pueda estar firme, Señor, con mis ojos puestos en ti, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo que está escuchando. Si algún amigo está escuchando, Señor, este mensaje, yo te pido que tú los bendigas, Señor, por favor, y que puedan venir a tus pies, Señor. Si alguien necesita reconciliarse contigo o recibirte en su corazón como su único y suficiente Salvador, llega ahí donde están, por favor, Señor. Llega, Señor, y permíteles hacer esa oración, Señor, dando su vida a ti, Señor Jesucristo, y volviendo a tus brazos, Señor. Y ayúdales, Señor, a poder dar fruto con perseverancia. Tomados de tu mano, Señor, lo vamos a lograr. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.